el nombre. Era un tipo de Árbol. grafo. Exacto, son tipos de grafos. Los grafos en qué nos pueden ayudar a organizar, ¿están de acuerdo? ¿Se acuerdan que les enseñé mi colección de fotografías? ¿Por qué la Ah, tengo sí. que organizar? ¿Por qué tengo que organizar las fotografías, compañeros? Díganme. Para encontrarlas más fácilmente. Exacto, porque tú crees que yo podría encontrar, por ejemplo, una determinada foto en más de 100,000 No, pues no. y no nada más en lo que es tengo libros también, tengo más de 40,000 libros, no, fácil, más de 50,000 libros, que para encontrarlos también está canijo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Organizarlos. Y una de las maneras más fáciles de organizar es un árbol. Un árbol sigue el principio de divide y vencerás. ¿Por qué divide y vencerás? Es un principio esencial para organizar y para resolver problemas, ¿eh? ¿Por qué razón? A ver, díganme. ¿Por qué divide y vencerás? Es súper importantísimo. Ahorita lo van a ver en el primer semestre cuando estén terminando. ¿Qué es lo que tienes que hacer para pasar todas tus materias? ¿Tienes que tratar de resolverlas todas juntas al mismo tiempo? No, es por partes. Exacto. Imagínate que dices, no, pues es que voy mal en discretas, voy mal en cálculo, voy mal en... Uf. Entonces, ¿cuáles tus probabilidades de pasarlas todas? Pues muy pocas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Separar el problema. O sea, a ver, ¿por qué voy mal en cálculo? Ah, pues por esto, por esto y por esto. ¿Por qué voy mal en discretas? Pues por esto, ¿por qué voy mal en ética? No creo, ¿no? Pero bueno. En programación. Mm. Entonces, compañeros, hay que dividir. ¿Sale? Yo lo que hago con ustedes, una pregunta. ¿Ustedes creen que yo me enfrento a calificar todo y todas las clases al mismo tiempo? No, 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 es en partes. Exacto, ahorita ¿a qué estoy dedicado? ¿Estoy dedicado a estadística o estoy dedicado a métodos? ¿En qué estoy dedicado ahorita? ¿En qué tengo mi atención? En la clase en discretas. Exacto, ahorita estoy en ingeniero en sistemas, soy de sistemas y estoy enfocado a eso. ¿Están de acuerdo? Para los que tengan Netflix, les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tratan de ver los documentales que hablan acerca de la mente, se llama En pocas palabras. Y hay una parte, es que hay varios grupos de documentales y hay unos que hablan sobre la mente. Y una de las partes más importantes es cómo ponemos atención. O sea, la gente tendemos a perder nuestra atención muy fácil, pero muy fácil. Entonces, precisamente como tendemos a perder la atención, entonces tenemos que ver maneras de mantener la atención. Y la manera de tener la atención tiene que ver mucho con la motivación. Si algo no me interesa, no lo voy a atender, ¿eh? O sea, aunque sea una materia y aunque le esté reprobando y aunque vaya en especial, digo, me ha tocado compañeros de ustedes que van en especial y no les interesa, o sea, bueno, no se ve porque alguien me puede decir, pero es que sí me interesa y estoy súper preocupado y bla, bla, bla. Pero le digo, a ver, pero es que no se interesa que estés preocupado, se interesa que estés ocupando, que estés haciendo cosas no que te preocupes, ¿no? Es como la mamá que se preocupa por su hijo, pero no hace nada, o sea, digo, no hace nada en que, ay, ¿sabes qué? Mejor te voy a meter en un curso de taekwondo para que te sepas defender solito, te voy a educar para que te sepas guiar por ti solito, para que andes solo y que no me dependas de mí. Esa es una buena mamá o un buen papá, ¿eh? No el que anda detrás del niñero de ti, ¿eh? Eso no es un buen papá. Entonces, bueno, sí, porque el otro es un niñero, no es alguien que te está educando para lo que debes de ser, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, regresemos a separar el problema. El sistema, por ejemplo, tenemos el sistema de ficheros de Unix. Recordemos que los sistemas operativos son los que administran, bueno, todavía no llegan hasta allá, pero son un sistema donde administran los recursos de la máquina. Entonces, como administrar también es un problema complejo,
lo que hace el sistema, que es un conjunto de programas, pues también es un programa complejo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el sistema de ficheros tenemos este directorio que se llama users. Users, ahorita lo voy a poner. Es el equivalente, por ejemplo, nosotros cuando entramos a Windows, y es el equivalente de este users que ven aquí. Por ejemplo, el sistema de archivos de Windows también es un árbol como esto, donde puedes ver que tienes estas carpetas, y luego tienes estas otras carpetas. Por ejemplo, en users tienes otras carpetas. Por ejemplo, aquí tengo el usuario por default, un default user que quién sabe quién sea, yo y un público que no sé. Ese default user 0 quién sea, ¿eh? Yo creo que tengo un troyano por ahí. Entonces, bueno. Entonces, pues ahí pueden ver que es al final de cuentas, la manera en que se organiza es un árbol, ¿sale? Entonces es súper, súper importante porque ese árbol es lo que te permite un problema muy complejo. Tienes miles de archivos y los tienes que organizar. Aquí, por ejemplo, tenemos dos usuarios, el CS016, el CS252, y aquí, por ejemplo, tiene los grades, son las materias, las tareas, los programas. Por ejemplo, aquí tiene en cuenta que tiene los proyectos, los artículos, los demos, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes, como decían, cada uno organizamos diferente. Hay una rama de la computación en la que yo hice mi tesis, que se llama ontologías, que lo que intentamos es hacer grafos, no necesariamente árboles. Pueden ser listas, pueden ser mallas, pueden ser otro tipo de cosas, en donde tratas de hacer un ordenamiento general, o sea que, por ejemplo, en mi esquema de organizar las fotos, algún día espero hacer el experimento de ver si la gente lo aplicara, realmente encontraría más fácil sus fotos y sabría qué tiene, que es lo principal. Porque cada quien te puede decir, no, pues cada quien voy a acomodar como yo quiera. Pero yo te ofrecería un esquema probado que ya acomoda y acomoda muchas cosas. Y lo interesante sería que si es cierto que esa es una manera más práctica y más eficiente de organizar. Que eso te permitiría realmente organizar todas tus fotos, ¿no? Entonces, bueno. Sería interesante porque si hubiera un esquema estándar, o sea, un arbolito estándar, como decían ayer, creo que decía Oliver, no me acuerdo, o Alexis, decía, oye, si hubiera una forma estándar de organizar las fotos, por ejemplo, pues yo podría entrar a la computadora de quien fuera y encontrar la foto que yo necesito. En ciertas empresas hay un concepto que le llaman escritorio limpio, que lo que te dice es que tú cuando llegas a tu escritorio, a tu oficina, tienes que decirle a tu jefe dónde está cada cosa, dónde están tales archivos, dónde están las claves, dónde está esto. ¿Por qué razón? Porque el día que tú no estés, el día que te enfermes, lo que tú quieras, alguien tiene que encontrar lo que tú tenías, y no van a buscar con el F3, o sea, es muy complicado. Entonces, esto es un árbol. También todos los sistemas, un Apple también tiene árboles para sus archivos, es decir, la manera en la que se hace. Ahora, ¿cómo se hacen los árboles? Bueno, se pueden hacer por conjuntos anidados. ¿Qué significa? Pues por conjuntos, subconjuntos, subconjuntos y subconjuntos. Como les decía, a ver, yo tengo mis contactos, que son los subconjuntos de mis amigos, mi familia y todo. Y por ejemplo, imaginemos familia. Tengo los subconjuntos, toda la familia, por ejemplo, la familia Zárate y la familia Marceleño. Y luego de la familia Zárate tengo los tíos, y luego los primos, y luego los sobrinos de mis primos, y así. Entonces, cada uno son subconjuntos, subconjuntos, subconjuntos. Es una manera. Otra manera es por paréntesis anidados. Es decir, que cada elemento del árbol se delimita por paréntesis.
Otro lo que le llaman indentación, que es por acomodos, ¿sí? Acomodos, indentación, bueno, creo que no han visto mucho en programación, pero es poner espacios para que de alguna manera tú vayas acomodando cosas. Que los espacios te delimiten, te definan algún límite, ¿sale? Eso es indentación. Y por último, un grafo. ¿Por qué es lo máximo en grafo? Ok. Entonces, ustedes, o sea, al acomodar el grafo te va a servir para que veas dónde está cada cosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando tú ves mi carpeta de estados, de lugares, ya ves que es por cada estado de la República. Luego en cada estado de la República vienen por ciudades y luego en algunos vienen por zonas. Por ejemplo, San Luis Potosí está dividido en la Huasteca, en la zona media y así. Entonces cada carpeta te va haciendo un subconjunto. Y es importante, porque a la hora de que estamos hablando de millones, imagínense una pregunta, ¿ustedes saben cuántas vamos a hacer la pregunta rapidísima, Google, a San Google. ¿Cuántas páginas tiene Google organizadas? ¿Cuántas páginas indexa? ¿Cuántas páginas indexa Google actualmente? Dice que tiene indexadas, y eso fue hace poco, 1 billón de páginas. ¿Ustedes creen que la tiene lineal, todo en un disco duro y cosas por el estilo? Estamos hablando de 1 billón, ¿eh? No, pues no. ¿No, verdad? O sea, cuando buscas en 1 millón de páginas. Es un grafote, ¿eh? De hecho, cuando entras a trabajar en Google, te tienes que aprender ciertos lenguajes que le llaman lenguajes punto, que se basan precisamente en grafos, en árboles. ¿Estamos? Entonces tienen que entender muy bien. Ojalá, quién sabe, algún día de ustedes vayan a trabajar en las grandes, ¿no? Google, Facebook, pero bueno. O bueno, ya de perdido aquí a la zona industrial, ¿no? Pero, primera parte. Es el nodo raíz, es donde empieza el árbol, ¿sí? Nosotros lo podemos ver como, por ejemplo, el árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico, pues es mi papá o mi mamá, ¿no? O sea, por ejemplo, los Zárate, pues los Zárate son empezando por mi bisabuelo, y luego por mi abuelo, y luego por mi papá, y luego por mí. Entonces, hubo un origen, ¿sale? Entonces, el origen de todo el grafo es Si se fijan en Windows, el origen de todas las carpetas se llama, se llama esta PC, this PC. Este se llama el origen. Todas las carpetas bajan de empiezan a partir de ese lugar, ¿sale? Entonces, eso es lo que conocemos como el nodo raíz. Segundo, B es el papá de D y E, es decir, B está arriba de este y este. C es el primo de B. ¿Qué significa que sean primos? Pues de que este y C, bueno, C es el primo de B. No es el primo, sibling le llaman en inglés, pero más bien sería como el hermano, no el primo. Está, bueno, en el inglés original es sibling, pero se dice que son hermanos o que están al mismo nivel, ¿no? Porque descienden del mismo. Ahora, cuando el nodo no tiene bifurcaciones, es decir, no tiene nadie más hacia abajo, se le llama que es una hoja. Todo esto de aquí se le conoce como una rama. O sea, todo este conjunto de... No, todo este grafo, porque si vemos son subgrafos. O sea, este es un grafo que forma parte de este grafo, que es el árbol. Este es otro grafo que forma parte de este árbol. ¿Sí? Se dice que ABCH, BCH son nodos internos porque no son hojas. Normalmente todos los nodos que no son hojas se le conoce como internos. Los nodos hojas son los que no tienen derivación para abajo. Sí, es decir, como cuando llegas a la última carpeta y ya no tienes subcarpetas. O cuando tienes el último subconjunto que ya no tiene conjuntos. Sí. Entonces, normalmente la propiedad es que el número de nodos va a ser
El número de nodos menos 1 es normalmente el número de aristas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no puede haber un camino desde A hasta E. ¿Por qué? Porque ya existe un camino desde A hasta E, pero pasando por B. Aquí no puede haber nodos, normalmente en los árboles, el grado de, que llegan al árbol es de 1, es decir, de A a B solamente puede llegar un nodo, un arista B. De B pueden salir un número de aristas, ¿sale? Ahora, hay dos tipos de árboles. Bueno, a ver, primera parte. ¿Qué entendemos por padre? El padre es del cual salen los nodos, ¿sí? Entonces, el ejemplo más claro de esto que podemos entender, bueno, que ya hemos visto mucho y que lo pueden ver, es el organigrama del TEC. El organigrama del TEC, examen de admisión, ya se... organigrama. A ver, una pregunta. Aquí, ¿quién es el nodo raíz? ¿Quién es el nodo raíz en este organigrama, compañeros? La directora. Exacto, es la dirección, propiamente. Pero bueno, ok, la directora, la doctora Esperanza Guillón. ¿Ok? ¿Cuáles son los hijos o los descendientes, los hijos del nodo raíz? O de los que parte directamente. ¿Quién? Subdirección. La subdirección. ¿Tiene cuántos hijos? 3. Exacto, tiene la vinculación, administrativo y académico. Ok. ¿Cuántos hijos tiene, por ejemplo, la subdirección de planeación? Aquí no se ven todos, pero... Subdirección de planeación, ¿cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la subdirección que tiene más hijos? Ahí les voy a poner. Y la que tiene menos hijos. La primera, la segunda, la tercera. La tercera. La tercera es la que tiene más o menos. La que tiene más. Ok, ¿y se fijan cuál es? La subdirección académica. ¿Por qué razón crees que es la que tenga más hijos? Porque hay muchas, bueno, hay varias carreras y además ahí en el grafo se ve. La organización que es... La organización de la que es este organigrama, que está representando este organigrama, que es una tienda tienda departamental, es una cafetería. ¿Qué es la organización que tenemos aquí? Es una escuela, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, 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 sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería de ser más importante o que tiene más hijos o más nodos? Pues lo académico. Lo académico involucra a los alumnos, a los maestros, a los investigadores, a chorrocos. ¿Ok? Entonces, por esa razón, tiene más hijos. ¿Sale? Entonces, de nuevo, ¿queda claro el concepto de nodo raíz? ¿Quién es el papá y quién es el hijo? Por ejemplo, yo puedo decir que el departamento de ciencias básicas y el de computación son primos, ¿no? Por llamarlo así. Por usar esa nomenclatura. ¿El de industrial y el de electrónica son primos? Yo lo Ahora, vería más como hermanos, ¿no? Y como primos serían hermanos, los... suena más bonito como hermanos. Sí, la traducción no me gustó. Ok, una pregunta. ¿El de económico-administrativas y el de sistemas son hermanos? Sí, ¿El de centro de cómputo y el de recursos financieros son hermanos? sí. Ahora, el departamento de mantenimiento y el jefe de desarrollo académico son hermanos. No, ahí ya no. Ah, ya no. Si se fijan, ya hay un orden. ¿Sí?
O sea, ya hay alguien que, ya dices, no, pues es que, por ejemplo, el de sistemas y el de centro de cómputo no son hermanos, porque este está en la subdirección administrativa y este está en la subdirección académica, lo cual es lógico. Uno le da clases a los alumnos y maneja todo lo que tiene que ver con maestros y demás, y el otro da servicio a todo el tecnológico, ¿no? Ok. Entonces, nodos internos. Los nodos internos aquí, por ejemplo, son las subdirecciones y la dirección. Esto de arriba son los nodos internos. Las hojas son estas. Aunque en verdad el organigrama no está completo. El organigrama, por ejemplo, la oficina de servicios escolares tiene dos oficinas, que es la de servicios estudiantiles y la de control escolar. Digo, porque yo fui jefe de una. Entonces, esta tiene dos oficinas debajo de, pero eso ya no se ve. Pero digamos que en ese sentido, las hojas serían pues los departamentos, ¿sí? La profundidad, en este caso la profundidad es 2. En el caso del tecnológico, la profundidad es 2. ¿Por qué son 2? Porque son 1 para brincar aquí y 2 para llegar acá. Y es lo más que puedes brincar. O sea, en profundidad. En una búsqueda en profundidad, en el grafo, lo más que puedes hacer son 2 saltos. ¿Estamos? Ahora, imaginemos el grafo de mi máquina. Por ejemplo, veamos el sistema del Windows. ¿Cuántos saltos puedo dar? Este es el primer salto para ver todos los directorios. Segundo salto, puedo ver todo esto. Tercer salto, voy a ver para dónde salto. Por ejemplo, instalaciones. Hasta aquí llego, ¿no? Este ya no lo... Download. Ok. Ok. Entonces, si yo salto por otro lado, por ejemplo, por usuarios, y salto a mi cuenta, hago un salto, 2 saltos, y luego en documentos, 3 saltos. No tengo más documentos. Qué raro. Save it, máxima. ¿Y eso qué es? Manual. ¿Quién sabe qué será esto? Pero bueno, yo supuse que era pero me dice que no, que mis documentos son otros. ¿Quién sabe dónde, qué cosas quiere hacer? Aquí está esta y en documentos. 3, a ver, de nuevo regreso a donde estaba. Empiezo en el disco local, es un salto, 2 saltos, 3 saltos. ¿Dónde dije que estaba el otro? En OneDrive, 4 saltos, 5 saltos, 6 saltos, 7 saltos, 8 saltos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos saltos pude hacer? Es decir, ¿cuántas veces pude brincar de un nivel a otro? En el que tengo aquí en mi sistema de archivos, pude brincar 8 veces. Entonces me dice que el árbol que tengo, el nivel más alto, es 8. Aquí en el grafo que ven en esto, el nivel más alto es este I, que tiene 3, 1, 2, 3. El nivel de E, pues es de 2. Por ejemplo, el nivel de la directora en el grafo es un nivel de 0, que es el más alto, ¿sí? Entre más alto sea el nivel, más lejos estás de la raíz. Por ejemplo, la subdirectora Dubelsa, ¿en qué nivel está? ¿En el nivel 0, 1 o 2? ¿La subdirectora en qué nivel está? ¿En el 0, 1 o 2? A ver, bueno, vayámonos de aquí. ¿Digo la sub? Ella está en el nivel 0 porque está en la raíz. ¿Ella en qué nivel estaría? En el 1. Y por ejemplo, el jefe de departamento de ingeniería industrial, ¿en qué nivel estaría? En el 2.
¿qué significaría en ese caso el nivel? El orden. El orden, la jerarquía, ¿están de acuerdo? Entonces la profundidad en lo que estás, entre más profundo estés, más abajo estás. ¿Ok? Ahora, el recorrido más largo, el camino más largo que puedes hacer es de tamaño 3, por eso se dice que la altura de este árbol es de 3, la altura de este árbol es de 2, porque nada más puedes avanzar 1, que es hacerlo de su dirección, y 2, no puedes llegar más allá. En realidad es más grande, ¿eh? Mucho más grande, pero aquí no te lo muestran. Entonces, bueno, ni modo. Entonces, el grado el grado es de B es 2 porque tiene 2 hijos, el grado de C es 3 porque tiene 3 hijos. ¿Sí? Normalmente, los árboles los dividimos en dos partes. Son los árboles binarios, que son de los más importantes. ¿Por qué se les llama binarios? Porque tienen 2 hijos. ¿Sí? Y los árboles enearios. Los árboles enearios son los que tienen más de 2 hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando un árbol tiene un hijo? Entonces deja de ser árbol. Sí, normalmente los árboles tienen que ser de 2 hijos en adelante. Puede ser que por un momento, por una situación, llegue a tener un solo hijo, pero más adelante en el desarrollo del árbol, pues va a tener más hijos, ¿ok? Funcionalmente deben de tener de 2 hijos en adelante. Entonces, de nuevo regresamos. Nodo raíz, la directora. Los hijos de la directora, las subdirecciones. Los hijos de las subdirecciones, los departamentos. Los hijos de los departamentos, las oficinas. ¿Sí? Lo de las oficinas creo que hay coordinaciones, algo así. ¿Cuáles son los nodos? ¿Cuáles los hermanos? Pues los que son hijos del mismo padre, ¿no? La jefa de la división de estudios con la jefa de desarrollo académico son hermanos, son hermanitos. ¿Ok? Árboles binarios, que son de los más importantes, ¿sale? Los árboles binarios son muy importantes porque nos permiten fácilmente, recuerden que el sistema binario se escoge mucho porque es el más sencillo de entender. O sea, nada más dices bueno, malo, feo, bonito, caliente, frío, 0, 1, falso, verdadero. Entonces, por eso nos facilitan mucho el ordenar. ¿Cuál es el problema que tenemos con lo binario? Pues de que tiende a ser muy grande, ¿sí? Recordarán de la primera unidad que cuando teníamos números binarios, pues tendían a ser muy grandes, muy largos, ¿no? Pero bueno, entonces, un árbol binario puede ser ordenado, que significa que hay una estructura o un nodo donde te indican que la posición que va a tener depende de su valor, del valor del nodo, perdón. ¿Sí? O sea, el valor del nodo determina su posición. Es como, por ejemplo, me estaba platicando un amigo de Chile, que es bien curioso. Allá para las escuelas, o sea, hagan de cuenta que funciona tipo Europa. Las escuelas públicas son las mejores, o sea, las escuelas públicas gastan su dinero en hacer muy buenas universidades. La Universidad de Sorbona, la Técnica de Berlín, la Autónoma de Madrid, son grandes escuelas. Las universidades chilenas también, las escuelas públicas son muy buenas. Pero lo que hacen es que tienes que hacer un examen general, o sea, que qué tan bueno eres. Y dependiendo de lo bueno que seas, los que salen primero escogen la escuela a la que van. Entonces, es como que todo el mundo pelea por ir, por ejemplo, aquí que todo el mundo peleáramos por ir a la UNAM o al Politécnico o al TEC de Monterrey. Y nos hicieron un examen general. Entonces, dependiendo de la calificación que sacaras, tendrías el chance, estarías para ver a qué universidad irías. No es como aquí que todos escogemos la que sea y que mientras esa te acepte ya la hiciste, ¿no? Allá no, allá las escuelas incluso las escuelas están organizadas, ¿no? Están la mejorcita y luego las que siguen y así. Entonces están ordenadas. El árbol binario ordena todos los nodos internos de grado 2. ¿Sí? O sea,
Los nodos internos son esos en azul. Un árbol binario es un nodo externo, son las hojas, son los que ya no tienen hijos. Uno de interno, la raíz, son los circulitos azules, son los nodos internos. Y tienes, se dice que es un concepto recursivo. El concepto recursivo, la recursividad se refiere a que cuando algo se comporta igual que el nivel superior, no lo van a ver ahorita, bueno, no es tan parte. Los árboles son recursivos por naturaleza, pero una manera de verlo sería que la estructura, o sea, por ejemplo, en el caso del organigrama, ella le llama a ellos tres para poder controlar al tecnológico. Luego ellos, por ejemplo, Octavio llama a todos sus departamentos para poder funcionar su subdirección. Y luego, por ejemplo, Adriana llama a sus jefes de oficina, porque hay un jefe de oficina para gestión tecnológica, hay otro jefe de oficina para vinculación, hay otro jefe de oficina para servicio social, creo que sí. Y con ellos organiza. Y puede ser que el jefe de vinculación tenga otra gente con la cual organiza también, ¿no? O sea, entonces la organización del más pequeño, luego se alza el más grande, luego el más grande, luego el más grande. Es como el gobierno. Por ejemplo, nosotros en los gobiernos municipales, que es el gobierno de cada municipio, hay un cabildo que es como un congreso. Y luego a nivel estatal, es decir, del estado de San Luis Potosí, hay un gobernador que es parecido, es el equivalente a nivel gobierno de todo el estado, y tiene un congreso del estado. Y el presidente, que es el líder de todo el país, también tiene un congreso. Entonces, cada uno de todos esos se comporta de la misma manera, pero a otro nivel. Más o menos sería una forma básica de explicarles qué es el concepto de recursividad. Es decir, esto de aquí se comporta como el de arriba, y este de acá se comporta como el de arriba, y estos de aquí abajo se comportan como de tal manera que todos, tarde o temprano, te van a servir para que puedas acomodar las cosas y las puedas encontrar, ¿sí? Por ejemplo, tienes una expresión aritmética, que eso es una de las mayores aplicaciones de los árboles binarios. En realidad hay muchos, pero bueno. Aquí lo que te dice es que esta expresión de aquí que tiene paréntesis, recuerden que los paréntesis nos dicen para explicar en qué orden se realizan las operaciones. Pero imaginemos que le quitan los paréntesis y de alguna manera al momento de organizarlo en el árbol, estás explicando cómo se van a hacer las cosas. O sea, cuando ustedes ven un organigrama se dan cuenta cómo funciona el TEC, que eso es importante. Entonces lo mismo sucede aquí. Cuando ustedes quitan todos estos paréntesis y organizan y dicen, la operación principal va a ser esta suma, que es esta de aquí. Luego es un 4 que se multiplica por un 7 que se suma con un 2. Si se fijan en este árbol no hay paréntesis. Los paréntesis única y exclusivamente sirven para que tú organices, ¿sí? No sé si alguna vez han usado organizadores, ¿no? O sea, que son a veces tarjetitas o a veces son cajoncitos, que de alguna manera te ayudan a decir, pues aquí va esto, o aquí va el otro, y luego dentro de esto también va esto y va el otro, etc. Entonces, se supone que una semejanza lo ven con los árboles, ¿no? Con los ríos, que los ríos a veces son así. O sea, de un río parte y de ese río parte para un lado y es otra rama del río y así, ¿no? En México pasa mucho eso, ¿no? Que el río Pánuco, por ejemplo, es un río que se junta con otros ríos y así, entonces se ve parecido a una estructura de árbol, en donde cada una de las ramas llega hasta cierta agua y pues así se comunica, ¿no? En donde los nodos son los elementos donde se cruza y las aristas pues son estas cosas, ¿no? En este caso los nodos del árbol de arriba son los operadores, el más, el por, el menos, el entre,
Y los números son las hojas, son los nodos. En realidad las líneas rojas son las aristas, son las conexiones. Los nodos azules, los nodos internos, son operadores. Los nodos cuadrados o los nodos en verde son las hojas y son los números, ¿sí? Entonces esto es interesante porque nos permite estructurar una expresión tal como se va a ejecutar. Hay algo importante que tienen que entender en el concepto de la computación, que son dos cosas. Una, es cómo funciona internamente, o sea, nosotros buscamos algo, o sea, corremos el programa PowerPoint, pero realmente no sabemos qué hace o dónde tiene cada cosa, ¿no? O sea, como ahorita, ¿no? Que estuve viendo entre las carpetas y de repente me encuentro cosas que digo, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué? Porque el programa hace eso, o sea, el programa trae cosas, ¿cómo se llama? Ustedes, al tener esta expresión internamente en la computadora, cuando tú haces algo como esto, este es el usuario, pero cuando se guarda en la computadora y se maneja en la computadora, no se hace así. Más bien no se hace como lo metes aquí. En la computadora hay un programa que traduce esto a un árbol. Y cuando se graba el programa, cuando se ejecuta, la computadora en realidad ejecuta este. Y dices, bueno, ¿y por qué no lo hace directamente así? ¿No sería más fácil? No. En realidad es mucho más fácil traducirlo a esto y luego ya de esto ya lo hace. De esta manera para la computadora es muy complicado. El que vea dónde empieza un paréntesis, dónde acaba un paréntesis, todo eso es muy, muy complicado. Por esa razón, traducen esta expresión a un árbol. Y entonces es lo que les comentaba. Lo que les comentaba es de que muchas veces internamente, o sea, tu programa va a mostrarle algo al usuario. Por ejemplo, aquí vemos que hay iconos, hay un mouse, todo ese tipo de cosas. El mouse cambia de forma dependiendo de dónde ande, etcétera. Pero internamente es otra cosa. Internamente puede que detrás de esto hay árboles, hay otro tipo de estructuras de datos. Y eso es algo que tenemos que entender, que lo que pasa dentro de la computadora no necesariamente es igual a lo que vemos, a lo que ve el usuario, ¿no? Al usuario le simplificas la vida, por eso te está pagando. O sea, tu chamba como ingeniero de computación es entender y tener las suficientes bases matemáticas para que puedas hacer programas que hagan lo que hace el usuario. Y no nada más lo haga, sino lo haga de una mejor manera. ¿Sí? Que eso es algo que es muy complicado para mucha gente. Que te dice, es que, a ver, pues vamos a inscribir alumnos. Pero cuando haces el programa te das cuenta que hay formas muy eficientes. Por ejemplo, cuando nosotros yo trabajaba para servicios escolares, había un coordinador que hacía una cosa mecánica, que era agarraba un papelito, que era una retícula, y tenía que revisarte manualmente si, si a la hora de que hacías tu horario no había empalmes y si la materia la podías meter o no. Entonces, con los programas lo que tú vas a hacer es que internamente vas a tener una estructura, no el papelito, sino vas a tener en un grafo una retícula, por ejemplo, las retículas de ustedes son grafos, ¿sí? O sea, no sé si las han visto alguna vez, pero, por ejemplo, cuando dice aquí planes de estudio, y por ejemplo, vamos a ver la de sistemas. No hay vacantes, no quiero leer. Ver más. Ok, la busco. Veo la de sistemas.
esta retícula, y no, esto es, no viene en la retícula aquí, es que es la especialidad, sí, viene por especialidades, y estas son planes de estudio conoce tu plan de estudios, no me estorbes, a ver, por ejemplo, este está mal diseñado, porque no debería de estorbarme. Página no encontrada. Bueno, ya que. Pero bueno, el grafo está mal. Un ejemplo de que ponen aquí de lo que le llaman árboles de decisión es el... No sé si a ustedes les ha tocado el chiste, porque es un chiste muy viejo, de el mesero que te empieza a preguntar qué quieres. A ver, álcenme la mano quien ha oído ese chiste. El mesero preguntón. Que te empieza a preguntar, ¿qué quiere esto? Y luego cómo lo quiere, y cómo esto, y cómo lo otro. Y te empieza a preguntar muchas veces, hasta que te harta. Obviamente el cliente se enoja, ¿no? Y dice, ya me tiene harto, me tiene 20 minutos para hacerme preguntas y otra media hora para traerme la comida, pues ya no la quiero, ¿no? ¿Cuántos han oído ese chiste o no lo han oído? Nadie ha oído ese chiste, que es muy viejo. Pero bueno, nadie alza la mano, entonces no lo han oído. Es lo que conocemos como un árbol de decisión, ¿sí? Por ejemplo, quieres una comida rápida. No la quieres, entonces tú quieres hacer otra cosa, ¿no? Te puedes ir a otro restaurante o te puedes ir a otro... Entonces, si quieres una comida rápida, pues puede ser un café. Si quieres un café, te vas a Starbucks. Si no quieres otros, por ejemplo, te puedes ir a otro restaurante. Es como... ¿Cómo se llama? Por ejemplo, es muy parecido a los árboles de decisión a ustedes ahorita, ¿no? Ustedes la mayoría ya son mayores de 18, entre 17 y 18. Entonces, por ley, si ustedes no quisieran estudiar, o sea, la primera decisión es estudiar o no estudiar. Entonces te dices, no quieres estudiar, pues entonces tienes que trabajar. ¿Estudias o trabajas? No hay más. Bueno, se supone que los ninis ya no debería de haber. Entonces, estudias, trabajas. Si estudias, entonces, ¿qué carrera estudias? Y luego, si es ingeniería o si es humanidades. Si es humanidades, pues puede, bueno, si no es si no es ciencias exactas, pues es otras cosas, ¿no? Puede ser contador, biólogo, psicólogo, etcétera. Ahora, ¿te gustan las matemáticas? En esto no es otra cosa más que una serie de ifs en donde cada uno de los nodos, si, bueno, ustedes ya vieron el concepto de condicional, creo, supongo que ya vieron el concepto de condicional. Por ejemplo, si son las 10:50, empiezo otro tema o ya no, o sea, de por la hora, digo, ¿voy a acabar o no voy a acabar? Siempre es una condicional. La condicional, por ejemplo, puede ser, ¿qué decides hacer? ¿Cuál es tu decisión, tu futuro de vida? Digamos que la principal pregunta es el nodo raíz. Nodo izquierdo, trabajas, nodo derecho, estudias. ¿Quieres estudiar? Si quieres estudiar, entonces, dos temas, con matemáticas o sin matemáticas. Del otro lado, no quieres estudiar, pues quieres trabajar. Bueno, más bien, si no quieres estudiar, pero dices, no quiero estudiar, entonces te pueden tomar dos decisiones. Una, trabajar, o sea, trabajar fuera o trabajar en tu casa. ¿Sí? Hay gente que no trabaja, no estudia, pero trabaja en su casa, ¿no? Las amas de casa es un caso. La gente que cuida a otras personas, o sea, de repente hay gente que cuida a los viejitos y demás, es un trabajo, etcétera. Entonces lo que hace el árbol binario es un sí y un no. Si es un sí, te vas del lado izquierdo, si es un no, te vas del lado derecho. Entonces cada uno de esos va siendo por toma de decisiones. Y de hecho es muy interesante porque si tú analizaras tus problemas así, que dijeras cuál es el origen de mis problemas y dependiendo de las decisiones que tomaste un sí o un no, entonces te podrías dar cuenta cuál es el origen y cuál es la solución. ¿Sí? ¿Cuál es la solución a tus problemas? Porque puede ser que en un momento dado tomaste una decisión incorrecta
y que esa decisión te llevó a donde no querías. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?